Pulso económico del viernes de una semana en la que la bolsa ha subido un 3,1%, aunque hoy ha habido un leve traspiés, poca cosa, para lo que podría haber sido 0,29 de caídas al cierre, 19.347,4, así termina la semana el índice general, con algunos valores que siguen subiendo. Acciona es el caso, la que más sube, 5,40, Acciona Energía 3,35 e Indra 2,46. Y en el lado del rojo, donde mandan las manos vendedoras, IAG, la que peor, aunque no es grave, 1,61 abajo, Arcelor 1,57 abajo y Fluidra 1,39 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que, a mi modo de ver, va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico hoy hablaremos, cómo no, de la suspensión de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán por los ataques de Israel en el Líbano, que ha traído consecuencias a los mercados y que hace que haya dudas sobre esos 80 millones de barriles de petróleo que están esperando poder salir de Hormuz. Hablaremos también del Santander, que supera por primera vez desde 2018 a Inditex en bolsa y ya es la compañía más valiosa del mercado en términos de capitalización. Y lo siguiente será presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Analista de mercados de eBroker. ¿Todo bien? Todo en orden. Y don Víctor Álvarez González, que nos sigue a través de esta maravilla que es los medios digitales. Don Víctor Álvarez González, que es socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos con, si les parece bien, con la sesión de bolsa. Hoy no había bolsa americana o en día festivo en Wall Street. Y la verdad es que para el traspiés de la geopolítica, las pérdidas han sido, al menos en España, bastante contenidas, bastante leves. Antonio. Sí, una sesión de transición, volúmenes muy reducidos por el cierre de Wall Street debido al festivo y con los inversores pendientes de la evolución geopolítica en Oriente Medio, de las implicaciones todavía del mensaje más duro de la Reserva Federal y bueno, en este contexto las principales bolsas europeas la verdad es que han terminado con movimientos relativamente modestos, sin una dirección clara, ¿no? El IBEX 35 ha vuelto a demostrar una cierta fortaleza relativa frente a otros mercados europeos, porque entre esos pocos movimientos que ha habido, quizás es la que menos ha variado, como decías hace un momento en la presentación, y se consolida cerca de los máximos históricos alcanzados esta misma semana, ¿no? Lo cual, sí, una semana le deja bien, le deja bastante con bien. 1% de avance. Sí. Don Víctor, vamos a ver, cuando habla Wall Street, ¿cómo va a valorar la bolsa americana el fracaso, el traspiés del acuerdo de paz de Donald Trump? Bueno, yo creo que de momento lo va a valorar como lo están valorando las bolsas europeas o el petróleo, con mucha moderación, porque lo que ocurre es que han decidido posponerse el inicio de estas negociaciones por el tema del Líbano. Pero yo creo que el mercado ya está muy acostumbrado a que este proceso es un proceso a trancas y barrancas, que por otra parte es lógico, es decir, que cualquiera que haya vivido una negociación complicada, sea una fusión de una empresa, una compraventa de empresas, fusiones, adquisiciones o acuerdos políticos complejos, pues no son un camino de rosas, son un proceso complicado en el que se avanza, se da 2 pasos adelante, 1 atrás, y esto va a seguir siendo así. Es decir, ahora hemos entrado en 60 días en los cuales la gran diferencia es que se ha firmado algo y que además se abre el estrecho de Hormuz, que es a efectos económicos lo único que afecta a los mercados. Yo creo que los mercados de momento piensan que estamos ante un nuevo retraso, pero no significa en absoluto que no vayan a seguir adelante estas negociaciones, porque a ambas partes les interesa, especialmente en Norteamérica, que a más tiempo pasa, más se acercan las elecciones de midterm, las elecciones legislativas, y tiene que hacer lo posible para que baje el precio del petróleo, eso se traslada a la inflación, luego a la inflación subyacente, y cuando lleguen las elecciones puedan encontrarse con un índice de precios que no genere un desastre como el que podría generarse en esas elecciones para los republicanos si fuera ahora mismo. Bueno,
la suspensión de la firma del acuerdo lo que nos ha traído es inestabilidad. ¿Qué está pasando con los precios petroleros? Nos preguntamos, y el conocimiento cierto de que hay 80 millones de barriles pendientes de salir por el estrecho de Hormuz y mirando a ver si pues hay un acuerdo entre Israel y Hezbollah que permite pues, que avance o que continúe el ritmo normal el acuerdo que firmó Donald Trump en Versalles de forma muy pomposa. Castelo. Sí, bueno, en términos de mercado, como decía Víctor, realmente lo que importa de todo esto es el petróleo, ¿no? Bueno, el primer efecto pues, ha sido bastante lógico, ¿no? Algo más de volatilidad, pero sobre todo prudencia. O sea, tampoco ni el petróleo se ha vuelto a disparar, ni las bolsas se han caído, ni mucho menos, ¿no? El mercado entiende que la oferta puede normalizarse, quizás no de forma inmediata ni de forma lineal. Se habla de más de 85 millones de barriles potencialmente liberables y de una recuperación de flujos que podría tardar quizás más meses que días, ¿no? Pero bueno, el mercado esto entiende que está bien. ¿Cómo afecta esto a las bolsas? Pues yo creo en dos direcciones. O sea, al final, como siempre, puede perjudicar a sectores más sensibles al coste de la energía y mientras tanto, pues hoy hemos visto que el petróleo poquito y el dólar pues han recuperado algo de soporte, ¿no? Pero bueno, como ha dicho Víctor, de momento bastante situación de stand-by. Veremos a ver el lunes. Sí. ¿No? Víctor, ¿cómo ves el petróleo? Bueno, es que además de esos 80 millones de barriles, tenemos también lo que ya hay. Es decir, que, por ejemplo, la administración norteamericana eliminó las sanciones a Rusia. Es verdad que Rusia ya vendía su petróleo casi con libertad a través de esa flota fantasma que tiene, pero bueno, si encima te quitan todo tipo de sanciones, se va a mover con mucha más libertad y va a ser mucho más fácil vender tanto el petróleo que va en la flota fantasma, ya está ocurriendo, porque hace ya bastantes semanas que se quitaron esas sanciones, y además va a poder vender el que no va en la flota fantasma. Es decir, vamos a tener, quitando Europa, el resto del mundo o ha eliminado las sanciones o se las está saltando. Con lo cual, ese petróleo que está ahí enganchado, aunque parece que ya hay movimiento, pero ese petróleo se va a encontrar con toda esa, digamos, todo ese petróleo ruso. Hay que tener en cuenta también, se olvida a veces que Irán es el primer interesado en que salga su petróleo, que entren petroleros y salga su petróleo, porque tienen ya a rebosar digamos, sus depósitos. Tienen un problema si siguen produciendo, en fin, ya sabemos que seguir produciendo y no poder darle salida a ese petróleo es un problemón, por no hablar de que necesitan dinero desesperadamente. Por lo tanto, es cierto que hasta que no empiece a pasar barcos de una forma estable por Hormuz y además se sigan esas conversaciones, por eso estamos ahí varados ahora en $80 por barril en el Brent. Pero nuestra opinión es que en el momento que realmente se le quite el tapón a la botella, la bajada del precio del petróleo va a ser todavía más llamativa. ¿Y por qué? Porque los mercados funcionan en base al concepto de descuento de los precios. Es decir, todo lo que lo que hacen es descontar expectativas de precios futuros. En el momento que realmente se haya abierto definitivamente el estrecho de Hormuz y estén las conversaciones en marcha, en ese momento el mercado ya está mirando a todo el petróleo que va a haber disponible en el mundo en las próximas semanas y meses. Por no hablar además de que Emiratos ha abandonado la OPEP, es decir, está deseando vender con la libertad que da, no tener que seguir las normas del cártel. Y tampoco hay que olvidarse que Venezuela, aunque sea poquito a poco, va a triplicar, aunque no sea inmediatamente su producción, pero en definitiva podríamos encontrarnos en un tiempo no demasiado largo con que el precio del petróleo vuelva a donde estaba antes de la guerra o incluso baje algo más. Pero para eso, evidentemente, tiene que quitarse la barrera en el estrecho de Hormuz definitivamente, aunque pasen los barcos en fila para evitar las minas, pero el mercado tiene que saber que eso ya está claro, que el estrecho está abierto y que las negociaciones están en marcha. Mientras tanto, evidentemente, no vamos a tener esa bajada adicional del precio del petróleo, pero cuando eso ocurra, pensamos que se va a producir y probablemente sorprenda a la baja a muchos operadores. Por continuar con la política económica en Estados Unidos, los mercados parece que se ajustan a la nueva realidad de la Fed. Y he leído algo tuyo, Víctor, sobre soluciones creativas para resolver el endeudamiento norteamericano.
No sé si yo he escrito recientemente sobre esto, pero sin duda es algo que tendrán que ver, que tendrán que tratar. Más que la Fed, probablemente sea un trabajo del gobierno. Norteamérica tiene un déficit brutal, tiene un endeudamiento histórico y por lo tanto tienen que actuar. Yo creo que ahora mismo lo que ha transmitido la Fed y donde estamos ahora, la pantalla en la que estamos con la Fed, es un cambio de actitud, por un lado, de menos palabras y más hechos, ya veremos en qué sentido, y por otra parte también un cambio en el sentido de cómo valoramos la inflación. Yo no entro en si están en lo correcto o no. Yo creo que hay problemas con las estadísticas actuales, no solo en la inflación, sino muchísimos datos. Hemos visto en los últimos tiempos datos totalmente ¿cómo diría yo?, enfrentados, que es que no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, yo creo que esa revisión puede ser buena, pero vamos, no olvidemos que la Reserva Federal es un organismo colegiado en el que el presidente tiene mucho peso y es un presidente nuevo con ideas nuevas, pero que todos tienen un voto, aunque él pueda tener un voto de calidad. Antonio. Sí, bueno, los mercados efectivamente se van a tener que ajustar a esta nueva realidad. Parece que está claro que ya no se va a hablar durante un tiempo de bajada de tipos, que lo que se va a hablar es como mínimo de mantenimiento y probablemente de alguna subida, quizás antes de terminar el año, y esto al final pues implica más sensibilidad para las bolsas y para los bonos en cuanto a los datos, sobre todo de inflación y empleo que se vayan conociendo, ¿no? Yo creo que es obvio decir que los inversores se pueden estar preparando para una Reserva Federal menos predecible que antes, ¿no? Y sobre la deuda, pues hombre, soluciones mágicas no hay. Al final se proyecta un déficit de 1,9 billones de dólares en 2026, una deuda en manos del público que estará por encima del 100%, el 101% del PIB, subiendo al 120 en 2036 si sigue la evolución que hay hasta ahora, y estabilizarla, pues al final esto es lo de siempre. Exige o más ingresos o menos gasto o ambas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, esa es la solución ortodoxa y de verdad. Soluciones creativas, pues algunas existen, pero yo creo que todas tienen coste, ¿no? Una podría ser alargar vencimientos para reducir riesgos de financiación. El Tesoro sigue gestionando activamente su calendario de emisiones. Y otra silenciosa pues sería dejar que el crecimiento nominal y la inflación pues erosionen el peso real de la deuda. Yo no creo que con este presidente de la Reserva Federal las cosas vayan por ahí, ¿no? Pero soluciones mágicas al final No hay. son complicadas. Bueno, comparemos. Hombre, lo que sí habría, si me permites, es una creativa y es aprovechando que el oro se ha revalorizado de una forma salvaje, una forma de reducir algo la deuda, sería utilizar esas reservas de oro. Eso ya se hizo en el pasado. Y otra, muy creativa, entre comillas, sería el crecimiento. Es decir, lo ha dicho antes Castelo, si consigues aumentar los ingresos tributarios porque la economía crece al 4 o 5% y no te pasas con los gastos, pues también podría ser es la fórmula más clásica y más sana de equilibrar la deuda, aumentar los ingresos fiscales con un sano crecimiento que ayude a ello. No digo que lo vayan a conseguir, pero bueno, esa solución siempre está ahí. Tampoco estaría más que gastaran menos, no solo en Estados Unidos, sino en general en todas las economías occidentales. Hablemos de retribución a los accionistas en la banca y de cómo lo ven en Estados Unidos y en Europa. En Europa, la banca europea va a dedicar a distribuir entre sus accionistas 117.000 millones de euros este año. No sé si les parece poco o mucho. Da la sensación de que en Europa se copia el modelo español. Bueno, desde luego 117.000 millones es mucho. La lectura yo creo que es doble. Por el lado positivo, estas cifras yo creo que transmiten transparencia, solvencia, confianza en la capacidad de seguir ganando dinero, y por el lado más prudente pues también sugieren que el sector ve menos oportunidades de crecimiento orgánico muy rentable y por eso devuelve tanto capital a sus accionistas, ¿no? Es una señal de salud, sí, pero también de una cierta madurez. Y yo creo más que copiar a España, yo diría que la banca europea lo que está adoptando es una lógica común. Si no puede crecer mucho más deprisa, devuelvas el capital a los accionistas y esto le hace más atractivo en la bolsa. Y al final es lo que estamos viendo. Los bancos españoles están yendo bien, pero también los bancos europeos lo están haciendo bien. Víctor.
Sí, bueno, no poco que añadir, salvo que las bolsas europeas siempre han sido mucho más generosas en dividendos que las norteamericanas, que han sido más de recomprar acciones, Ujú. etcétera. Pero efectivamente, el objetivo principal, evidentemente, es el atractivo hacia a los accionistas. No entro si es mucho o poco porque no es mi especialidad los balances de los bancos. Pero sí, efectivamente, la idea que hay detrás de esto es mientras no podamos dedicarlo a invertir y crecer, lo cual también plantea algunas dudas, ¿no? Es decir, tienen unos competidores cada día mayores, por ejemplo, en entidades digitales como Revolut, etcétera, y bueno, pues parece que están más por la vía de atraer a los accionistas por la vía de los dividendos. Bueno, son signos que hay que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta los analistas. Víctor, ¿qué está pasando con el oro, que no para de caer? Lo que está pasando con el oro es que lo han convertido en lo que los americanos llaman un meme stock. Es decir, se ha creado un relato alrededor del oro con un objetivo muy especulativo. Y entonces se ha conseguido, pues yo decía que podía aprovechar la administración americana, se ha conseguido, por un lado, hechos reales. Todos los relatos se basan en hechos reales. Normalmente los mercados se basan en hechos reales. Entonces es verdad que los bancos centrales han comprado más oro y tal, pero también ha habido una presión especulativa. Mucha gente estaba invirtiendo a la vez en Bitcoin que en oro y pasaban de uno a otro, o de valores tecnológicos, siguiendo la historia de la IA, al oro. Entonces se ha convertido en un activo muy especulativo cuando por naturaleza es un activo un valor refugio. ¿Y qué está ocurriendo? Que en los momentos que se necesita refugio, el oro ha perdido esa cualidad. Está cayendo tanto cuando hay guerra como cuando se firma la paz, con lo cual estamos, de alguna manera se ha desvirtuado la característica principal del oro. Supongo que volverá a tenerla, pero es una pena porque ahora mismo, primero, no parece claro que esa caída haya finalizado, porque hay también una cuestión muy importante, y es que tiene una correlación negativa con el dólar. Entonces ahora el dólar está algo más fuerte y esto también le afecta, con lo cual hemos pasado de ese relato del oro va a subir eternamente y va a llegar a $10.000 la onza, a que todos se le hacen problemas y, como digo, ya no tenemos ni la tranquilidad de que cuando se inicia una guerra el oro nos sirve de protección. De hecho, nos ha servido mucho más de protección, en este caso, por ejemplo, en el caso de Irán, invertir en dólar. Antonio. Sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor. Si recordamos el último trimestre del año pasado, veíamos al oro subir desmesuradamente, incluso durante el mes de enero lo hizo también. Y aquí lo que veíamos era que efectivamente, además de estas compras de bancos centrales, lo que vimos es que, digamos, lo que es la parte el mercado financiero de la materia prima, y con el petróleo podríamos hablar de lo mismo, que es muy importante, pesa más que lo que es el mercado físico real. Estoy hablando de todas las inversiones que se han hecho a través de productos apalancados, de futuros, opciones, etcétera, se disparaban y dentro de ese entorno que hablaba del oro como un activo especulativo cuando nunca debería de serlo, pues se disparó. También en aquellos momentos lo que se hablaba, lo que se decía en el mercado es van a bajar los tipos de interés. El oro se mueve también a la contra de los tipos de interés. El oro al final es un activo que no paga cupón. Entonces, si los tipos de interés están bajos, pues la gente puede estar más en oro. Ahora mismo está ocurriendo justo todo lo contrario, ¿no? Además de perder, digamos, ese nivel especulativo, ha habido muchas inversiones que se han tenido que cerrar por margin calls y demás, y eso lo que hace es que aquel efecto multiplicador importante que tenían los productos derivados en el último trimestre ahora se está moviendo a la contra. También lo que ha ocurrido es que quizás algunos países que habían entrado en oro durante todo este tiempo, ahora por falta de liquidez han aprovechado aquella subida para vender y para obtener liquidez. Y bueno, yo creo que un poquito el conjunto de todo eso es lo que está provocando esa bajada del oro. Castelo, hoy en noticia en la Bolsa Española, el Santander supera por primera vez desde 2018 a Inditex en la bolsa y como la compañía más valiosa del mercado español.
Bueno, Santander lleva años haciéndolo muy bien, lo hemos dicho aquí muchas veces, apoyándose en beneficios altos y luego una situación pues, de tipos todavía relativamente elevados y capacidad de seguir mejorando rentabilidad, pues bueno, pues es un poco el resultado de todo esto, ¿no? Yo creo no solamente una cuestión de tamaño, sino también de momento bursátil, ¿no? Y de que el mercado, pues yo creo que empieza a reconocer la mejora del modelo, ¿no? Por otra parte, yo también diría que no me parece mala noticia para Inditex que Santander le haya cogido, ¿no? Yo creo más bien hay que decir que el liderazgo de mercado ha cambiado temporalmente de manos. Inditex yo creo que sigue siendo una grandísima compañía, muy rentable, muy sólida, pero en este momento el sector bancario pues quizás tiene más viento a favor desde el punto de vista bursátil que lo que sería el consumo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que son dos grandes compañías que lo están haciendo muy bien y no hay mucho más que añadir. Víctor, hablemos de SpaceX, porque parece que se recuperan muy fácilmente de su primer resbalón, un resbaloncito, podríamos decir. Esta compañía ha hecho ya mucho millonario entre sus inversiones en apenas una semana y ahora parece que se pueden dirigir al mercado de la deuda. Sí, van a aprovechar el impulso para obtener dinero por todas las vías. Em, Realmente sí me gustaría aprovechar que me lo preguntes para comentar una cosa que yo creo que no se menciona, y es que SpaceX se está viendo como un activo muy, muy de corto plazo. El movimiento que hay también es lógico porque no se ha sacado ni el 5% de la compañía a bolsa, la mitad es para minoritarios, o sea, todavía no tenemos una sensación real. Bueno, la gente que había comprado en colocaciones privadas tiene un compromiso que no puede vender acciones durante meses. En fin, no tenemos todavía una idea de hacia dónde va SpaceX en el medio plazo. Pero sí me gustaría señalar una cosa, y es que se está tratando de esa forma tan especulativa y cortoplacista cuando SpaceX se basa en una cifra, y es $200 por kilo. Si en 2030 SpaceX ha conseguido poner en el espacio que 1 kilo de material, del tipo que sea, especialmente material para centros de datos, consigue ponerlo en el espacio por menos o por $200 por kilo o algo menos, se convertiría en la mejor opción que existe para los centros de datos, porque en el espacio la energía no solo es constante, sino que es especialmente fuerte, no hay nubes para el sol, el frío hace un frío evidentemente impresionante, se refrigera sin necesidad de si hay más o menos agua. Podría ocurrir que se convirtiera en la mejor opción para los centros de datos. Claro, eso es un negocio brutal. En otras palabras, si Elon Musk consigue que el coste de poner el material para los centros de datos en el espacio baje de $200 por kilo, llegará un momento en que esa compañía nos pueda parecer barata con el precio que ha salido ahora, mientras que si no lo consigue y sale más barato poner esos centros de datos en los monegros, pues entonces será un fracaso brutal, porque esa es la gran apuesta, los centros de datos en el espacio. Por lo tanto, es que es muy pronto, no tenemos ni idea. Hay cálculos, pero no tenemos ni idea si lo va a conseguir. Es una cuestión de, en todo caso, ir tomando posiciones pequeñas e ir viendo cómo evoluciona ese coste de poner cosas en el espacio. Y mucha gente piensa que es que está loco con lo de Marte, y puede que haya cierta locura en lo de Marte, pero pensemos que la tecnología que desarrolla para poner ese enorme cohete que necesita para llegar a Marte es la que le ayuda a mejorar la tecnología para subir material al espacio. Todo está relacionado, todo es sinérgico en lo que hace Elon Musk. Antonio. Sí, bueno, no hay mucho más que añadir. Yo sí que enfatizaría en lo que ha dicho Víctor. Creo que hay que seguirlo de cerca. No hay que volverse locos, ni mucho menos, porque todavía para que llegue a esa situación queda mucho. Es una compañía que no va a tener, o sea, no tiene resultados positivos y no los va a tener durante mucho tiempo. Por lo tanto, habría que ir con un cierto cuidado con ella, ¿no? Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Si acaso tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, que han sido muy enriquecedoras. Y a ustedes les agradezco pues el interés que muestran por Pulso Económico, cada día expectantes sobre lo que viene en la economía y los mercados españoles. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.